En el vasto universo de los textos cristianos, pocas cosas generan tanto asombro como la idea de una carta perdida escrita por Pablo. ¿Cómo pudo un documento de tal importancia desaparecer con el tiempo? Algunos creen que fue ocultado deliberadamente, mientras que otros sugieren que se perdió entre los innumerables pergaminos de la antigüedad. Lo que sí sabemos es que esta carta contenía una de las descripciones más vívidas y detalladas de Jesús jamás registradas. Un relato escrito por el propio hombre que pasó de perseguir cristianos a convertirse en el mayor defensor de su fe. El misterio detrás de esta carta ha fascinado a historiadores y teólogos durante siglos. Se han encontrado fragmentos de textos antiguos que mencionan la existencia de una carta de Pablo que contenía detalles sobre su visión de Jesús, pero hasta hoy no se ha hallado una copia completa. Si realmente existió, ¿por qué no fue incluida en el canon del Nuevo Testamento? ¿Acaso su contenido era tan revelador que representaba un desafío para la estructura de la iglesia primitiva? Estas preguntas han llevado a una búsqueda apasionante de respuestas. Los escritos de Pablo han sido fundamentales en la construcción de la teología cristiana, pero en esta carta en particular se dice que él reveló una imagen de Jesús diferente a la que tradicionalmente conocemos. No era solo un profeta o un maestro, sino una entidad celestial cuya apariencia y gloria eran abrumadoras. La forma en que Pablo describió su encuentro con Jesús podría cambiar nuestra percepción de quién era realmente. Este testimonio no solo reafirmaría la divinidad de Cristo, sino que también proporcionaría detalles impactantes sobre su verdadera naturaleza. Imaginen por un momento qué sentiría un hombre como Pablo al encontrarse cara a cara con Jesús en su forma glorificada. No era un encuentro común, era una revelación tan intensa que lo dejó temporalmente ciego. ¿Cómo era ese Jesús? ¿Cómo se manifestó ante Pablo de una manera que transformó completamente su vida? Para entender esto, primero debemos conocer a Pablo antes de su conversión, cuando aún era Saulo de Tarso. En la actualidad, muchos estudiosos ven en los acontecimientos mundiales señales del cumplimiento profético. Las tensiones geopolíticas, el auge de sistemas de control global y la crisis moral de la humanidad reflejan las condiciones descritas en las Escrituras. Jesús advirtió sobre guerras, pestes y falsos mesías antes de su venida. Mateo 24, 6, 8. ¿Estamos viendo el principio de esos dolores? Más allá de los eventos externos, la mayor pregunta es cómo nos estamos preparando espiritualmente. No, basta con conocer la profecía, es esencial vivir conforme a ella. La exhortación de Mateo 6:33 nos recuerda que buscar el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Esto implica un cambio de mentalidad y de vida, alejándonos de los valores efímeros del mundo. El mensaje de Daniel y Apocalipsis no pretende infundir temor, sino despertar una conciencia espiritual. Dios, en su misericordia, ha revelado el futuro para que tomemos decisiones con entendimiento. No hay neutralidad en esta batalla espiritual. O servimos a los sistemas del mundo o nos alineamos con el reino eterno de Cristo. Los reinos humanos seguirán evolucionando, pero su destino ya está escrito. La estatua de Daniel 2 representa no solo a los imperios pasados, sino a cualquier estructura humana que desafíe la autoridad de Dios. Cuando Cristo regrese, todo poder terrenal será sometido. La pregunta es, ¿estamos construyendo sobre la roca firme del reino de Dios o sobre la arena de los sistemas humanos? El tiempo avanza y la profecía se cumple. Cada día es una oportunidad para decidir en qué lado queremos estar cuando la historia alcance su clímax. Como dijo Jesús en Apocalipsis 22:12, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra».
La elección es personal e ineludible. Si alguien hubiera afirmado en aquellos tiempos que Saulo de Tarso se convertiría en el más ferviente predicador de Cristo, nadie lo habría creído. Era el enemigo número uno del cristianismo, un fariseo convencido de que los seguidores de Jesús eran una amenaza para la pureza de su fe. Saulo no solo despreciaba a los cristianos, sino que activamente los perseguía. No veía en ellos una comunidad de creyentes, sino una secta peligrosa que debía ser erradicada. Para él, cada seguidor de Jesús representaba una afrenta a la tradición y la ley que él tanto respetaba. Saulo no era un hombre común. Nació en Tarso, una ciudad influyente dentro del Imperio Romano, conocida por su educación y cultura. Desde joven recibió una formación rigurosa en las Escrituras bajo la tutela de los mejores maestros de la época. Su inteligencia y disciplina lo convirtieron en un fariseo brillante, un líder en ascenso dentro de la comunidad judía. Para él, la ley de Moisés era la única verdad y todo lo que se desviara de ella debía ser combatido. Su celo lo llevó a asumir la tarea de reprimir la expansión del cristianismo con todas sus fuerzas. Pero Saulo no solo se conformaba con censurar a los cristianos. Él quería eliminarlos por completo. Estaba presente cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte. No solo aprobó su ejecución, sino que se convirtió en una figura clave en la casa de cristianos. Pedía permisos especiales para viajar a otras ciudades y capturar a los creyentes para llevarlos encadenados a Jerusalén. Su reputación era temida entre los seguidores de Jesús. Nadie imaginaba que este mismo hombre estaba a punto de experimentar un giro radical en su vida. A pesar de su implacable persecución, el destino de Saulo estaba por cambiar. Sin que él lo supiera, su camino hacia Damasco no solo marcaría el fin de su ceguera espiritual, sino que lo llevaría al encuentro con la verdad que tanto se había negado a aceptar. Un evento inesperado lo estaba esperando, algo que ni su entrenamiento ni su lógica podrían explicar. Las palabras de Jesús no fueron una acusación cualquiera, fueron un llamado directo al corazón de Saulo. ¿Por qué me persigues? No le preguntó por qué perseguía a sus seguidores, sino por qué lo perseguía a él. En esta frase había una revelación profunda. Jesús y su pueblo eran uno. Lo que Saulo hacía contra los cristianos, lo hacía contra Cristo mismo. Este concepto era revolucionario. Hasta ese momento, Saulo veía a Jesús como un hombre muerto y a sus seguidores como simples fanáticos. Pero ahora entendía que Jesús estaba vivo, presente y ligado inseparablemente a su iglesia. La oscuridad que lo envolvía no era solo física, era una representación de su estado espiritual. Durante toda su vida, Saulo había creído ver con claridad, convencido de su propio conocimiento y rectitud. Pero ahora que realmente conocía la verdad, se encontraba en total ceguera. No podía hacer otra cosa que ser llevado de la mano hasta Damasco. No emitió órdenes, no protestó. El gran perseguidor de cristianos ahora caminaba como un niño indefenso, dependiendo de otros para moverse. Su orgullo había sido aplastado en un solo instante. Durante 3 días, Saulo permaneció en la oscuridad absoluta. No comió ni bebió. No era simplemente un ayuno, era una pausa forzada, un momento de reflexión profunda. ¿Cómo podía procesar lo que había vivido? Cada imagen de su pasado, cada cristiano que había perseguido, cada momento en el que creyó estar sirviendo a Dios, ahora lo atormentaban. Su identidad como fariseo, su educación, su dedicación, todo lo que había sido hasta ese momento, se había convertido en polvo. La pregunta que lo perseguía no era solo ¿por qué me persigues?, sino también ¿qué haré ahora? Pero Jesús
no había terminado con él. Mientras Saulo permanecía en la oscuridad, Dios ya estaba preparando el siguiente paso. En la misma ciudad donde planeaba arrestar cristianos, había un hombre que sería la clave para su transformación: Ananías. Y aunque este discípulo tenía razones para temer a Saulo, estaba a punto de ser testigo de uno de los milagros más impactantes de la historia cristiana. La determinación de Saulo por destruir el cristianismo no conocía límites. No le bastaba con expulsar a los cristianos de Jerusalén. Quería asegurarse de que su mensaje no se propagara más allá. Su siguiente objetivo era Damasco, una ciudad donde el cristianismo estaba ganando adeptos. Allí planeaba capturar a todos los seguidores de Jesús y llevarlos prisioneros. Para él, esta no era solo una misión religiosa, sino una cuestión de honor. Se veía a sí mismo como un guardián de la fe judía, un defensor de la pureza espiritual de su pueblo. Para llevar a cabo su plan, Saulo solicitó cartas de autorización al sumo sacerdote. Con estos documentos en mano, tenía el poder de arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlo a Jerusalén para ser juzgado. Esto mostraba no solo su influencia dentro de la jerarquía religiosa, sino también la urgencia con la que quería erradicar este movimiento. Cada paso de su viaje estaba marcado por una convicción inquebrantable. Creía estar haciendo lo correcto. Saulo no era solo un perseguidor. Era un hombre obsesionado con detener lo que consideraba una herejía. En su mente, cada cristiano que encarcelaba era un acto de justicia. No tenía remordimientos, porque estaba seguro de que servía a Dios. Su odio hacia los cristianos no era meramente intelectual, era visceral. Veía en ellos una amenaza directa a la identidad de su pueblo. Cada vez que oía a alguien hablar de Jesús como el Mesías, su furia se encendía aún más. Lo que Saulo no sabía era que su viaje a Damasco no terminaría como esperaba. Su camino de odio estaba a punto de convertirse en un camino de revelación. Aquel al que perseguía se le aparecería de una manera que nadie podría haber previsto. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El viaje a Damasco estaba destinado a ser una simple misión más para Saulo. Sus acompañantes avanzaban con él bajo el calor del sol, confiados en que pronto cumplirían su propósito: capturar a más seguidores de Jesús. No había duda en su mente, ni sospecha de que algo inesperado pudiera ocurrir. Para Saulo, este viaje representaba su compromiso con la fe de sus antepasados y su deber de exterminar lo que consideraba una secta peligrosa.
Pero la realidad que conocía estaba a punto de derrumbarse en un instante. De repente, sin previo aviso, una luz intensa y cegadora envolvió a Saulo y a quienes lo acompañaban. No era una luz común, era más brillante que el sol del mediodía, una claridad sobrenatural que lo despojó de todo control sobre su cuerpo. En un instante, el arrogante fariseo que marchaba con determinación cayó al suelo, incapaz de sostenerse en pie. El tiempo pareció detenerse. El sonido de los cascos, de los caballos y las voces de sus acompañantes se desvaneció. Solo una cosa llenaba el espacio, una voz que resonó con autoridad inquebrantable. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz era poderosa, pero al mismo tiempo personal. No era la voz de un desconocido, sino de alguien que hablaba con el peso de una verdad innegable. Saulo, confundido y aterrorizado, apenas pudo responder: «¿Quién eres, Señor?». Y entonces la respuesta lo golpeó como un relámpago: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, todo cambió. Lo que antes era solo una doctrina para Saulo, ahora se manifestaba ante él como una realidad absoluta. El Jesús, al que negaba, el que creía muerto y enterrado, estaba vivo y le hablaba directamente. El impacto fue tan grande que Saulo quedó completamente ciego. La luz que lo había envuelto lo dejó en una oscuridad total. Sus acompañantes lo vieron caer, lo oyeron hablar, pero no entendieron lo que estaba ocurriendo. Saulo, el hombre fuerte y seguro de sí mismo, ahora dependía de otros para moverse. No podía ver, pero por primera vez en su vida comenzaba a entender. Lo que creía una mentira era la verdad. Lo que perseguía con tanto odio era el camino real. Su mundo se había roto y no había marcha atrás. Las palabras de Jesús no fueron una acusación cualquiera, fueron un llamado directo al corazón de Saulo. «¿Por qué me persigues?». No le preguntó por qué perseguía a sus seguidores, sino por qué lo perseguía a él. En esta frase había una revelación profunda. Jesús y su pueblo eran uno. Lo que Saulo hacía contra los cristianos, lo hacía contra Cristo mismo. Este concepto era revolucionario. Hasta ese momento, Saulo veía a Jesús como un hombre muerto y a sus seguidores como simples fanáticos. Pero ahora entendía que Jesús estaba vivo, presente y ligado inseparablemente a su iglesia. La oscuridad que lo envolvía no era solo física, era una representación de su estado espiritual. Durante toda su vida, Saulo había creído ver con claridad, convencido de su propio conocimiento y rectitud. Pero ahora que realmente conocía la verdad, se encontraba en total ceguera. No podía hacer otra cosa que ser llevado de la mano hasta Damasco. No emitió órdenes, no protestó. El gran perseguidor de cristianos ahora caminaba como un niño indefenso, dependiendo de otros para moverse. Su orgullo había sido aplastado en un solo instante. Durante 3 días, Saulo permaneció en la oscuridad absoluta. No comió ni bebió. No era simplemente un ayuno, era una pausa forzada, un momento de reflexión profunda. ¿Cómo podía procesar lo que había vivido? Cada imagen de su pasado, cada cristiano que había perseguido, cada momento en el que creyó estar sirviendo a Dios, ahora lo atormentaban. Su identidad como fariseo, su educación, su dedicación, todo lo que había sido hasta ese momento, se había convertido en polvo. La pregunta que lo perseguía no era solo «¿por qué me persigues?», sino también «¿qué haré ahora?». Pero Jesús no había terminado con él. Mientras Saulo permanecía en la oscuridad, Dios ya estaba preparando el siguiente paso. En la misma ciudad donde planeaba arrestar cristianos, había un hombre que sería la clave para su transformación, Ananías. Y aunque este discípulo tenía razones para temer a Saulo, estaba a punto de ser testigo de uno de los milagros más impactantes de la historia cristiana.
Las palabras de Jesús no fueron una acusación cualquiera, fueron un llamado directo al corazón de Saulo. ¿Por qué me persigues? No le preguntó por qué perseguía a sus seguidores, sino por qué lo perseguía a él. En esta frase había una revelación profunda. Jesús y su pueblo eran uno. Lo que Saulo hacía contra los cristianos, lo hacía contra Cristo mismo. Este concepto era revolucionario. Hasta ese momento, Saulo veía a Jesús como un hombre muerto y a sus seguidores como simples fanáticos. Pero ahora entendía que Jesús estaba vivo, presente y ligado inseparablemente a su iglesia. La oscuridad que lo envolvía no era solo física, era una representación de su estado espiritual. Durante toda su vida, Saulo había creído ver con claridad, convencido de su propio conocimiento y rectitud. Pero ahora que realmente conocía la verdad, se encontraba en total ceguera. No podía hacer otra cosa que ser llevado de la mano hasta Damasco. No emitió órdenes, no protestó. El gran perseguidor de cristianos ahora caminaba como un niño indefenso, dependiendo de otros para moverse. Su orgullo había sido aplastado en un solo instante. Durante 3 días, Saulo permaneció en la oscuridad absoluta. No comió ni bebió. No era simplemente un ayuno, era una pausa forzada, un momento de reflexión profunda. ¿Cómo podía procesar lo que había vivido? Cada imagen de su pasado, cada cristiano que había perseguido, cada momento en el que creyó estar sirviendo a Dios, ahora lo atormentaban. Su identidad como fariseo, su educación, su dedicación, todo lo que había sido hasta ese momento, se había convertido en polvo. La pregunta que lo perseguía no era solo ¿por qué me persigues?, sino también ¿qué haré ahora? Pero Jesús no había terminado con él. Mientras Saulo permanecía en la oscuridad, Dios ya estaba preparando el siguiente paso. En la misma ciudad donde planeaba arrestar cristianos, había un hombre que sería la clave para su transformación: Ananías. Y aunque este discípulo tenía razones para temer a Saulo, estaba a punto de ser testigo de uno de los milagros más impactantes de la historia cristiana. Saulo, el hombre que había caminado con determinación hacia Damasco, ahora permanecía en completa oscuridad. Durante 3 días, su mundo estuvo reducido a la sombra de sus pensamientos y el eco de aquella voz que le preguntó: ¿por qué me persigues? No comió ni bebió, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque estaba paralizado por la magnitud de lo que había sucedido. Su vida entera había girado en torno a una causa que, en un instante, se reveló como equivocada. ¿Cómo podía asimilar algo así? Cada minuto en esa oscuridad era una confrontación con su pasado. Recordaba los rostros de aquellos a quienes había enviado a prisión, el brillo de las piedras que golpearon a Esteban hasta matarlo, la seguridad con la que había dictado sus órdenes. Pero ahora entendía que todo ese tiempo había luchado contra Dios mismo. Lo que creyó que era servicio a la verdad resultó ser rebelión contra el propio Mesías. No quedaba nada de su arrogancia, de su confianza en su justicia propia. Solo quedaba el vacío de la incertidumbre. Por primera vez, Saulo no tenía control. No podía leer la Torá, no podía debatir en los templos, no podía perseguir a nadie. Estaba reducido a la nada. Y sin embargo, en esa nada, comenzaba a nacer algo nuevo. La oscuridad física que lo envolvía reflejaba su ceguera espiritual, pero también era el preludio de un renacimiento. No estaba siendo castigado, estaba siendo transformado. No era el final de su historia, sino el principio de una completamente diferente. Lo que Saulo aún no sabía era que Dios ya había preparado el siguiente paso. En la misma ciudad donde planeaba capturar cristianos, alguien había recibido instrucciones divinas para buscarlo.
un hombre cuyo encuentro cambiaría para siempre el destino de Saulo de Tarso. Ananías era un discípulo fiel de Jesús, pero cuando Dios le habló en una visión, su reacción no fue de entusiasmo. Ve a la calle llamada derecha y pregunta por Saulo de Tarso, le dijo el Señor. La sola mención de ese nombre hizo que el corazón de Ananías se acelerara. Todos sabían quién era Saulo. Era el enemigo más temido de los cristianos, el perseguidor incansable que llevaba creyentes encadenados a Jerusalén. ¿Acaso Dios estaba pidiéndole que caminara directo hacia la boca del lobo? El miedo de Ananías era justificado. Hasta ese momento no había señales de que Saulo hubiera cambiado. Solo sabía que estaba en Damasco, ciego y esperando algo. Para Ananías, esto podía ser una trampa. ¿Y si Saulo fingía su debilidad para atrapar más creyentes? ¿Y si al llegar él también terminaba en prisión? Era una misión imposible de aceptar, pero Dios le aseguró que Saulo ya no era el mismo. Él es mi instrumento escogido, le dijo el Señor. No era una sugerencia. Era un plan divino que debía cumplirse. Con temor, pero con obediencia, Ananías salió en busca de Saulo. Cada paso que daba era una lucha interna entre la fe y el temor. Cuando finalmente lo encontró, vio a un hombre totalmente diferente al que había imaginado. No había soberbia en su rostro, no había amenaza en su mirada. Lo que encontró fue a un hombre roto, un hombre que había pasado 3 días en completa oscuridad esperando una respuesta. Ananías tomó aire, puso sus manos sobre él y pronunció las palabras que cambiarían la vida de Saulo para siempre. Saulo, hermano, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. La luz volvió a él, pero no solo la luz física, una nueva visión de la vida, de la verdad, de Cristo. El mundo de Saulo había estado en tinieblas durante 3 días, pero ahora, al abrir los ojos, lo veía todo con una claridad nunca antes experimentada. No solo había recuperado la vista, sino que había nacido de nuevo. El hombre que cayó al suelo en el camino a Damasco no era el mismo que ahora se ponía de pie. Algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. Su primer acto después de recobrar la vista no fue huir ni esconderse, sino ser bautizado. El bautismo de Saulo fue más que un ritual. Fue una declaración de su transformación. Era el símbolo de su muerte al pasado y su resurrección a una nueva vida. El perseguidor de cristianos se sumergía en el agua y emergía como seguidor de Cristo. Su identidad, sus creencias, su misión en la vida, todo había sido redefinido en ese instante. Ya no era Saulo de Tarso, el fariseo implacable. Estaba a punto de convertirse en Pablo, el apóstol de los gentiles. Después de su bautismo, lo primero que hizo fue comer. 3 días de ayuno y reflexión habían agotado su cuerpo, pero ahora, con su fuerza restaurada, estaba listo para su nueva misión. No pasó semanas en retiro ni en silencio. Inmediatamente comenzó a predicar sobre Jesús. Lo que antes intentaba destruir, ahora lo proclamaba con fervor. Y esto generó una reacción inesperada. Los mismos judíos que antes lo admiraban por su devoción, ahora lo veían con sospecha. ¿Cómo podía el perseguidor convertirse en seguidor? Los cristianos, por otro lado, tenían dificultades para confiar en él. ¿No era este el hombre que los buscaba para matarlos? El cambio de Saulo fue tan radical que ni sus enemigos ni sus nuevos hermanos sabían cómo reaccionar. El cambio en Saulo fue inmediato y público. En las mismas sinagogas donde antes predicaba contra los cristianos, ahora declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. Sus palabras eran firmes, su conocimiento profundo y su pasión innegable.
No hablaba como alguien que había aprendido una doctrina, sino como alguien que había visto la verdad con sus propios ojos. Y esto causó conmoción en toda Damasco. La confusión entre los judíos fue total. ¿Cómo podía un hombre que días atrás traía órdenes de arresto ahora defender a Jesús con tanta convicción? No podían entenderlo y su desconcierto pronto se convirtió en ira. Si Saulo, el fariseo modelo, se había vuelto seguidor de Cristo, significaba que la verdad del Evangelio era más poderosa de lo que imaginaban. No podían permitir que su mensaje se esparciera. La persecución que antes lideraba ahora se volvía en su contra. Los mismos líderes religiosos que lo habían enviado a Damasco ahora planeaban matarlo. Saulo no tuvo más opción que huir. Sus nuevos hermanos en la fe lo ayudaron a escapar bajándolo en un canasto por las murallas de la ciudad. Era irónico. El hombre que había llegado a Damasco para atrapar cristianos ahora debía esconderse como uno de ellos. Este fue solo el comienzo de su nueva vida. Pablo aún no sabía qué pasaría el resto de sus días enfrentando peligros, traiciones y persecuciones. Pero tampoco sabía que Dios lo usaría para llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Después de su conversión, Pablo no solo predicó en persona, sino que dejó un legado escrito que cambiaría la historia. Sus cartas, conocidas como epístolas, no eran meros documentos religiosos, eran mensajes cargados de urgencia, escritos con el fervor de un hombre que había visto la verdad con sus propios ojos. En cada palabra resonaba el impacto de su encuentro con Jesús. No escribía desde la teoría, sino desde la experiencia. Cada enseñanza, cada exhortación, estaba impregnada de la transformación que él mismo había vivido. Estas cartas no eran simples instrucciones, eran testamentos de fe, esperanza y revelación. En ellas, Pablo explicaba la gracia de Dios, la justificación por la fe y el poder transformador de Cristo. No hablaba solo a los judíos, sino también a los gentiles, aquellos que nunca habían escuchado sobre la promesa del Mesías. Su misión era clara: llevar el Evangelio a todas las naciones, sin barreras ni distinciones. Lo que una vez consideró una amenaza, ahora lo veía como la única verdad capaz de salvar al mundo. En sus escritos, Pablo revelaba detalles sobre Jesús que no provenían de un conocimiento aprendido, sino de su encuentro personal. No solo hablaba de su muerte y resurrección, sino de su gloria, de su naturaleza divina, de su papel en la redención de la humanidad. Para él, Jesús no era solo un profeta ni un mártir, sino el mismo Dios hecho hombre, el único camino hacia la salvación. Cada carta era un testimonio vivo de la transformación que había experimentado en el camino a Damasco. Pero entre todas sus epístolas, se decía que una en particular contenía una descripción de Jesús tan impactante que algunos creían que había sido excluida de los textos oficiales. ¿Podría haber una carta en la que Pablo describiera con precisión la apariencia de Cristo resucitado? Un relato tan poderoso que sacudiría la comprensión tradicional de quién era Jesús. Mucho se ha especulado sobre si Pablo escribió una carta donde describió la apariencia glorificada de Jesús con más detalle que en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento. Algunas referencias en sus epístolas dan pistas sobre la visión que tuvo en el camino a Damasco, pero los registros parecen incompletos. ¿Qué vio realmente Pablo cuando la luz lo envolvió? ¿Qué imagen quedó grabada en su mente con tal fuerza que lo hizo cambiar para siempre? En varias ocasiones, Pablo habla del Cristo glorificado, un Jesús más allá de la comprensión humana, resplandeciente, lleno de poder y majestad. En la carta a los Filipenses, escribe que Jesús está
sentado a la diestra de Dios, y que su nombre es sobre todo nombre. Pero en una supuesta carta perdida, se dice que Pablo describió con mayor detalle lo que sus ojos vieron en aquel momento. Una luz imposible de soportar, una voz que traspasaba el alma, una presencia tan abrumadora que lo dejó sin fuerzas. Sí, esta carta existió. ¿Por qué no fue preservada junto con sus otras epístolas? Algunos teólogos sugieren que su contenido era tan impactante que la iglesia primitiva decidió mantenerlo fuera del canon oficial. Otros creen que simplemente se perdió con el tiempo, olvidada entre los manuscritos de la antigüedad. Lo cierto es que, aunque no tengamos un registro completo, Pablo dejó suficientes indicios para entender que su encuentro con Jesús no fue solo una visión simbólica, sino una manifestación real de su gloria. Esta descripción de Cristo no solo coincidía con lo que él vio en Damasco, sino con otras visiones registradas en la Biblia. En especial, había una que parecía encajar perfectamente con la experiencia de Pablo, la revelación que Juan tuvo en la isla de Patmos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión de Jesús que desafía cualquier imagen tradicional. No es el hombre de túnica sencilla que caminó por Galilea, sino un ser de gloria indescriptible. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta descripción es sorprendentemente similar a la luz cegadora que Pablo encontró en su camino a Damasco. Si comparamos ambas experiencias, encontramos similitudes impactantes. Tanto Pablo como Juan fueron testigos de un Jesús resplandeciente, cuya presencia era tan poderosa que les causó un impacto físico inmediato. Pablo quedó ciego. Juan cayó como muerto a sus pies. Ambos tuvieron visiones de Cristo en su estado glorificado, no como un simple hombre, sino como el Rey Celestial, revestido de majestad. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Es esta la verdadera imagen de Jesús? A lo largo de la historia, las representaciones de Cristo lo muestran como un hombre sereno, de aspecto gentil y rostro humano. Pero los testimonios de Pablo y Juan sugieren algo mucho más grande. Un ser cuyo resplandor no puede ser soportado por ojos humanos, cuya voz es como un trueno divino, cuya presencia no deja espacio para la duda o el miedo. Si Jesús se reveló así ante ellos, ¿por qué hoy en 1900 lo imaginamos de una forma tan diferente? Hemos suavizado su imagen para hacerla más accesible, olvidando su verdadera naturaleza. La respuesta a esta pregunta podría cambiar la forma en que comprendemos a Cristo. Cuando Pablo cayó al suelo envuelto en la luz de Cristo, no estaba viendo simplemente una manifestación terrenal, estaba viendo algo que su mente no podía procesar. La intensidad de esa luz era tal que sus ojos no pudieron soportarla. Pero, ¿qué era exactamente esa luz? En toda la Biblia, la luz es un símbolo de la presencia de Dios. Desde la zarza ardiente de Moisés hasta la nube luminosa del monte Sinaí, la gloria divina se ha revelado siempre en forma de resplandor inalcanzable. Pablo entendió en ese momento que Jesús no era solo un maestro enviado por Dios, sino Dios mismo en su máxima expresión. La luz que lo rodeó no era una simple iluminación celestial, era la manifestación de la esencia divina.
Era la misma gloria que llenó el templo en los tiempos del Antiguo Testamento, la misma que hará que el sol sea innecesario en la nueva Jerusalén. Pablo no vio solo a Jesús, vio la plenitud de su naturaleza divina. Este encuentro no solo transformó su teología, sino su forma de ver el mundo. A partir de ese día, Pablo dejó de hablar de Dios como un concepto y comenzó a hablar de Jesús como el centro absoluto de todo. Sus cartas reflejan esta revelación con una fuerza que ningún otro escritor del Nuevo Testamento expresa con tanta intensidad. Si la luz de Jesús fue tan poderosa como para cegar físicamente a Pablo, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Qué estamos perdiendo al reducir a Cristo a una imagen más cómoda y accesible? ¿Por qué Jesús eligió a Pablo? De todos los hombres que podría haber llamado, ¿por qué buscar al enemigo más feroz del cristianismo? La respuesta está en la misma naturaleza de Dios. Jesús no llama a los perfectos, sino a los que están perdidos. No busca a los que ya creen, sino a los que más necesitan ver la verdad. Y Pablo era el ejemplo perfecto de la redención absoluta. Entonces, su elección, Jesús dejó claro que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su gracia. Si Pablo, el perseguidor, pudo ser transformado en el mayor evangelista de la historia, entonces no hay pecado ni pasado que pueda impedir la obra de Dios en alguien. Esta revelación marcó el resto de la vida de Pablo. Desde ese momento, su mensaje fue claro: la gracia de Cristo es más grande que cualquier error humano. Y si Dios pudo cambiarlo a él, puede cambiar a cualquiera. Antes de su encuentro en el camino a Damasco, Pablo estaba ciego espiritualmente. Creía conocer la verdad, pero en realidad estaba atrapado en su propio orgullo y tradición. Su conocimiento de las Escrituras era vasto, pero su corazón estaba cerrado. No podía ver a Jesús porque su mente estaba condicionada por lo que siempre había creído. Solo cuando la luz de Cristo lo envolvió y perdió la vista física, pudo finalmente ver con los ojos del Espíritu. Esta misma ceguera afecta a millones de personas hoy en día. No se trata de falta de inteligencia o educación, sino de una resistencia interior a aceptar la verdad. Muchos rechazan a Jesús porque no encaja en sus expectativas, porque creen que ya tienen todas las respuestas. Al igual que Pablo, luchan contra algo que en el fondo no entienden. Se aferran a creencias, ideologías o sistemas que les impiden ver a Cristo por quien realmente es. Pero la historia de Pablo nos muestra que nadie está más allá de la revelación de Dios. Incluso aquellos que rechazan a Jesús con todo su ser pueden ser alcanzados por su gracia. La luz de Cristo no solo cegó a Pablo, sino que lo despertó. Lo mismo puede suceder hoy. Hay personas que han rechazado a Dios durante toda su vida y sin embargo, en un solo instante de claridad, todo cambia. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a ver? La ceguera espiritual no es una maldición impuesta por Dios, sino una elección que hacemos al endurecer nuestro corazón. La luz de Jesús sigue brillando, pero solo aquellos que deciden abrir los ojos pueden experimentarla en su plenitud. Lo más impactante de la historia de Pablo no es solo su conversión, sino lo que hizo después. No se limitó a aceptar la fe en silencio. Dedicó cada día de su vida a proclamar a Cristo. Pasó de ser un perseguidor a un perseguido, de cazador a fugitivo, de enemigo del Evangelio a su más grande defensor. Y todo esto sucedió porque tuvo un encuentro real con Jesús. Este tipo de transformación no se limita a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, incontables personas han pasado de la incredulidad al fervor absoluto por Cristo. Algunos eran ateos, otros criminales, otros profundamente involucrados en filosofías o religiones que negaban a Jesús.
Sin embargo, un solo encuentro con Él cambió todo. La conversión de Pablo nos recuerda que Dios puede transformar incluso a aquellos que parecen más alejados. Si Pablo hubiera sido elegido desde su nacimiento para ser un apóstol, su historia no tendría el mismo impacto. Pero el hecho de que fuera un enemigo acérrimo del cristianismo y luego se convirtiera en su mayor defensor es lo que hace su testimonio tan poderoso. Su vida es prueba viviente de que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier pecado o rechazo previo. Esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Qué nos impide ser transformados? La historia de Pablo no es solo un relato antiguo, es una invitación para cada persona a abrirse a la posibilidad de un cambio radical. Pablo es la prueba de que la gracia de Dios no tiene barreras. No importa cuán perdido esté alguien, cuántos errores haya cometido o cuánto haya rechazado a Dios en el pasado. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, lo hace sin reservas. No mira el historial de pecados, no exige condiciones previas. Su amor es incondicional. A menudo, las personas creen que deben limpiar su vida antes de acercarse a Dios. Piensan que primero deben arreglar sus errores, cambiar su comportamiento y después buscar a Cristo. Pero la historia de Pablo nos enseña lo contrario. Él no se convirtió en santo antes de encontrar a Jesús. Fue Jesús quien lo transformó. Su gracia no espera a que seamos dignos, porque nunca podríamos serlo por nuestros propios méritos. Este es un mensaje poderoso porque rompe con la idea de que la salvación es algo que debemos ganar. La gracia no es un premio por buen comportamiento, es un regalo inmerecido. Pablo mismo escribió: «Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». No hay mayor libertad que saber que Dios nos acepta y nos transforma tal como somos. Pero la gracia no solo nos salva, nos llama a una nueva vida. No es un permiso para seguir en el mismo camino, sino una invitación a caminar con Cristo. Pablo no solo fue perdonado, fue enviado. Su vida nos enseña que recibir la gracia de Dios es solo el primer paso. Lo que hacemos con ella es lo que realmente define nuestro destino. El gran problema de muchos hoy en día no es la falta de religión, sino la falta de una visión clara de quién es Jesús. Algunas personas lo ven solo como un maestro de moralidad. Otros lo reducen a un símbolo religioso sin poder real. Pero aquellos que lo han encontrado verdaderamente saben que Él es mucho más. Pablo tuvo que perder la vista para poder ver a Jesús por quien realmente era. Tuvo que ser derribado de su arrogancia para entender que no sabía nada. Muchas veces, las personas están tan seguras de su perspectiva de la vida que no pueden ver a Cristo aunque esté justo frente a ellas. Solo cuando se enfrentan a una crisis, a una experiencia que desafía su visión del mundo, se dan cuenta de que han estado ciegos todo el tiempo. Jesús sigue revelándose a aquellos que están dispuestos a verlo. No siempre de manera espectacular como con Pablo, pero sí de maneras personales e inconfundibles. Puede ser a través de un evento inesperado, una palabra que toca el corazón, una circunstancia que no puede ser coincidencia. Quienes realmente buscan la verdad, la encuentran. El problema no es que Jesús esté ausente, es que muchos no están dispuestos a verlo. No se trata solo de creer en una idea, sino de encontrarse con una persona viva. Como Pablo, cada uno de nosotros debe decidir si abrirá los ojos o seguirá en la oscuridad. Si hoy tuviéramos en nuestras manos la carta perdida de Pablo, ¿qué nos diría? Probablemente contendría la misma urgencia, la misma pasión con la que escribió a las primeras iglesias. Nos recordaría que Jesús no es solo una figura histórica, sino una realidad presente.
Nos llamaría a dejar de lado nuestras distracciones y ver la verdad con claridad. La historia de Pablo no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que cada generación puede verse reflejada. Hoy, como en su tiempo, hay personas que persiguen la verdad sin darse cuenta de que la están rechazando. Hay quienes creen ver con claridad, pero están en una ceguera más profunda que nunca. Pero la esperanza sigue siendo la misma. La luz de Jesús no se ha apagado. Su voz sigue llamando, su gracia sigue transformando. La pregunta no es si Él está dispuesto a revelarse, sino si estamos listos para verlo. Si la carta de Pablo se ha perdido, su mensaje no. Sus palabras siguen vivas, esperando ser descubiertas por cada persona que tenga el valor de abrir los ojos. Imagina confrontar la idea de que todo lo que creías sobre Jesucristo podría ser un error. ¿Te atreves a considerar que Mel Gibson, célebre por su trabajo en el cine religioso y responsable de La Pasión de Cristo, ha hecho una declaración tan potente que podría alterar las bases del cristianismo? Antes de hacer juicios rápidos, es esencial explorar lo que realmente sustenta sus afirmaciones. Gibson, conocido por su dedicación al estudio de la vida de Jesús y su representación en el cine, no solo lanza palabras al aire. Cuando alguien, con su experiencia, hace una afirmación audaz, es más que conjetura, es algo que podría haber estado oculto por siglos. Además, estas revelaciones podrían estar conectadas a antiguas corrientes místicas y a intenciones que a lo largo de 1970 la historia fueron suprimidas. Desde siempre, teólogos y expertos han insinuado que Jesucristo no es solo una figura histórica, sino también un principio divino que sobrepasa la existencia humana. Podría ser que la esencia de Cristo haya sido malinterpretada o deformada con el tiempo. Existen verdades ocultas esperando ser reveladas. Lo que Mel Gibson ha descubierto podría transformar nuestra percepción de la fe, pero para ello necesitamos cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Carl Jung, por ejemplo, veía a Cristo como un símbolo del yo iluminado que reside dentro de cada ser humano. Pero, ¿por qué estas ideas son relevantes en el contexto de las declaraciones de Mel Gibson? Lo que él ha revelado tiene el potencial de modificar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo. Imagina descubrir una de las verdades más sorprendentes jamás reveladas a la humanidad. Si bien Jesús ha sido visto como una figura histórica, ¿y si en realidad representara un concepto más profundo, una conciencia elevada o algo más allá de nuestra comprensión actual? Si esta idea se materializa, podría desmoronar los cimientos de toda creencia religiosa. ¿Qué sucedería si se revelara esta verdad? ¿Quién tendría interés en mantener este secreto? Y sobre todo, ¿por qué nunca hemos debatido esto de forma abierta? En este video, te invitamos a adentrarte en este enigma, examinando las pistas de Mel Gibson y su conexión con antiguas sabidurías que podrían revolucionar tu percepción sobre Jesucristo. Prepárate para algo que puede poner en jaque todo lo que has aprendido. Desde el estreno de La Pasión de Cristo, la cinta capturó la atención del mundo, no solo como un triunfo del cine religioso, sino también como una fuente de controversia. Su representación impactante de los últimos momentos de Jesús provocó un sinfín de debates sobre la verdadera naturaleza del Salvador. Sin embargo, pocos están al tanto de que Mel Gibson no se detuvo ahí. Continuó su pesquisa sobre la figura cristiana y descubrió revelaciones sorprendentes, una nueva perspectiva que podría redefinir nuestra comprensión colectiva sobre quién, o más precisamente qué, es Jesús. Gibson no es solo un director atraído por la fe. Su búsqueda lo ha llevado a indagar en dimensiones más profundas de la espiritualidad.
A lo largo de sus indagaciones, empezó a encontrar indicios de que la Iglesia puede haber simplificado o tergiversado ciertos aspectos sobre Cristo. En distintas entrevistas, ha insinuado que su visión de Jesús ha evolucionado, sugiriendo que la narrativa convencional de un hombre específico podría no ser la única interpretación válida. ¿Estás listo para descubrir una realidad que ha permanecido oculta por siglos? ¿Te atreves a explorar las revelaciones que Mel Gibson ha desenterrado sobre Jesús y su significado? Lo que aquí se presenta podría cambiar completamente tu percepción. En lo más profundo de su esencia, Jesús no representaría simplemente a un personaje histórico, sino que sería un símbolo accesible que invita a todos a elevar su conciencia. Este concepto, que puede parecer innovador, ha estado presente desde tiempos antiguos, revelado en textos como los Evangelios gnósticos, donde se menciona que las enseñanzas de Jesús no deben tomarse de forma literal, sino más bien como metáforas. De acuerdo con esta perspectiva, Cristo se consideraría un principio divino que reside en cada persona, una chispa que puede ser despertada por aquellos que encuentran las verdades ocultas en sus mensajes. Mel Gibson comenzó a explorar esta idea y se dio cuenta de que la narrativa que él ayudó a difundir podría tener un significado más profundo que el que la Iglesia tradicional ha enseñado. Detrás de la producción de La Pasión de Cristo hay anécdotas inexplicables, como las experiencias del actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús. Durante el rodaje sufrió incidentes extraños, incluyendo ser alcanzado por un rayo y experimentar dolores intensos, los cuales describió como si estuviese sintiendo en carne propia el sufrimiento de Cristo. Para Gibson, esto podría indicar que la historia de Jesús encierra una verdad espiritual que va más allá de las narrativas habituales y que podríamos estar a punto de descubrir. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdadera esencia de Jesús se ha mantenido oculta? Mel Gibson comenzó a indagar si las enseñanzas del cristianismo tradicional han distorsionado el mensaje original de Cristo. En su camino, surgieron cuestiones sobre si el mensaje no era meramente sobre un Mesías exterior, sino sobre un conocimiento interno presente en todos nosotros. La curiosidad de Gibson no terminó con el estreno de La Pasión de Cristo. A partir de allí, continuó su búsqueda en textos antiguos, conversando con eruditos de la espiritualidad y estudiando manuscritos que la Iglesia ha relegado al olvido. A través de su investigación, descubrió que la noción de Cristo como un arquetipo místico ya se encontraba en antiguas tradiciones, como el gnosticismo y las enseñanzas olvidadas de la Iglesia primigenia. Este enfoque sugería que Jesús no era solo un ser humano, sino una encarnación de un conocimiento universal, un estado de conciencia al que todos pueden acceder. Entre las evidencias que apoyan esta perspectiva están los evangelios gnósticos, hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, donde Jesús aparece no como una deidad distante, sino como un guía que propone el camino hacia un despertar espiritual profundo. Descubre cómo la profunda búsqueda de Mel Gibson sobre la figura de Jesús nos invita a replantear nuestra comprensión de la espiritualidad. El Evangelio de Tomás revela que el reino de Dios no es un espacio físico, sino un estado mental alcanzable en el presente. Este concepto impactó a Gibson, quien se percató de que muchos textos esenciales fueron excluidos de la doctrina establecida, posiblemente para mantener el control sobre la interpretación del papel de Cristo en la humanidad. Se preguntó si las instituciones religiosas han moldeado la imagen de Jesús según sus beneficios, omitiendo elementos clave de sus enseñanzas.
Si esta perspectiva es cierta, Jesús no vino simplemente para instaurar una religión, sino para despertar en las personas su verdadera esencia espiritual. Podría ser que el mensaje más incisivo de Cristo haya sido intencionalmente silenciado. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en los textos prohibidos que transformarían nuestra visión del cristianismo? A Gibson le intrigaron los paralelismos entre la vida de Jesús y otras figuras espirituales antiguas como Krishna, Mitra y Osiris. En diversas culturas, relatan salvadores que fallecieron y resucitaron, brindando enseñanzas sobre el autoconocimiento y la conexión con lo sagrado. Esto llevó a Gibson a contemplar la idea de que Jesucristo podría no ser un individuo singular en la historia, sino una manifestación de un ciclo universal que ha repetido a lo largo del tiempo para desvelar verdades profundas sobre la existencia humana. Para él, esta revelación no restaba importancia a Jesús, sino que expandía su significado, haciéndolo más simbólico y poderoso que una mera figura histórica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Asimismo, el contacto de Gibson con autores y académicos que analizaban a Cristo como un principio interno reforzó esta visión. El psiquiatra suizo Carl Jung, por ejemplo, vio a Jesús como un arquetipo del yo superior, la manifestación más elevada de la psiquis humana. Desde esta óptica, la crucifixión y resurrección representan la extinción del ego y el resurgimiento de la auténtica esencia del ser. Mel Gibson comprendió que esta visión no solo se adecúa al ámbito espiritual, sino que también clarifica muchas enseñanzas de Jesús sobre la transformación interna, el desapego de las ilusiones y el descubrimiento de la verdadera iluminación. No es sorprendente que ciertas organizaciones esotéricas, como los Rosacruces y los masones, hayan mantenido versiones diferentes de la narrativa de Jesús, siempre sugiriendo la existencia de un conocimiento oculto que ha sido olvidado por gran parte de la humanidad. Esta revelación amplió la perspectiva de Gibson, quien empezó a cuestionar si lo que entendemos como cristianismo convencional representa una interpretación superficial de un mensaje mucho más rico. Podría ser que Jesús transmitió un saber reservado que solo unos pocos lograron captar. ¿Y si su auténtica enseñanza no se limitaba a una religión estructurada, sino que ofrecía una guía para alcanzar un nivel de conciencia más elevado? Al investigar más a fondo, Gibson registró patrones que indicaban que el mensaje primordial de Cristo pudo haber sido desvirtuado para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual. La noción de que cada individuo puede despertar el Cristo que habita en su interior era considerada una amenaza para las instituciones que se beneficiaban de la mediación entre lo divino y el ser humano. Con esta nueva información, Gibson comenzó a dudar si su filme La Pasión de Cristo logró realmente capturar la esencia auténtica de lo que representa Jesús. Aunque mostró la figura física de Cristo de manera impresionante, ahora se cuestionaba si debería indagar en otro aspecto de la historia, uno que revelara que Jesús era más que un simple hombre. Era la manifestación de una verdad mucho más profunda y universal.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Descubre la verdad oculta sobre Cristo que transformará tu perspectiva. Mel Gibson se embarcó en una profunda exploración que le llevó a reflexionar sobre nuevos proyectos relacionados con el gran secreto de Jesucristo. Se dio cuenta de que concebir a Jesús no únicamente como una figura histórica, sino como un arquetipo, podría incomodar a muchos. A lo largo de la historia, se ha presentado a Cristo como un ser divino único y alejado de la humanidad. Sin embargo, al sumergirse en los evangelios gnósticos y en tradiciones místicas ocultas, Gibson comenzó a comprender que esta concepción limitaba el verdadero significado de las enseñanzas de Cristo. Para él, esta nueva visión no significaba rechazar la fe cristiana, sino expandir su comprensión. Este descubrimiento no pretendía reemplazar la figura de Jesús, sino abrir la puerta a un legado que trasciende a un solo hombre, convirtiéndose en una verdad accesible para todos. Si Jesús vino a mostrar el camino hacia la divinidad interior, su mensaje es mucho más potente de lo que generalmente se enseña. Este nuevo entendimiento llevó a Gibson a reexaminar no solo su interpretación del cristianismo, sino también su propia espiritualidad y el propósito que lo guía como cineasta. Las primeras comunidades cristianas poseían nociones sobre este enfoque. Grupos como los esenios y los gnósticos creían que Cristo representaba un estado de conciencia, un despertar espiritual al que cualquiera podía llegar. Sin embargo, este conocimiento fue gradualmente marginado conforme la Iglesia enfatizó la necesidad de intermediarios entre lo humano y lo divino. Para Mel Gibson, esta revelación fue crucial para entender cómo el mensaje de Jesús había sido transformado a lo largo de los años. Si cada individuo puede conectar directamente con lo divino, ¿cuál sería el rol de las grandes instituciones religiosas? Esta nueva comprensión no disminuye la relevancia de Jesucristo, sino que la engrandece significativamente. Descubre cómo la transformación personal puede cambiar tu vida y enriquecer tu espiritualidad. En vez de percibir a lo divino como una figura distante, todos tenemos la facultad de entender la chispa sagrada que llevamos dentro. Maestros espirituales han subrayado la necesidad del autoconocimiento y de establecer un vínculo con una realidad superior. Jesús, en ocasiones, afirmó que el reino de Dios reside en nuestra interioridad. Mel Gibson llegó a reconocer que este mensaje iba más allá de ser solo un símbolo. Revelaba una verdad genuina sobre nuestro potencial espiritual. El desafío de aceptar esta perspectiva se debe al miedo a cuestionar creencias profundamente arraigadas. No obstante, considerar a Cristo como un principio espiritual no deslegitima su existencia ni su importancia. En realidad, amplía la comprensión del mensaje ancestral que trasciende la historia y las tradiciones. Al compartir su visión con amigos y familiares,
Gibson observó que muchos experimentaban resistencia al enfrentarse a esta nueva interpretación, puesto que les invitaba a reflexionar sobre convicciones que habían sostenido durante años. Sin embargo, aquellos que se mostraron abiertos a una indagación más profunda descubrieron que esta noción no socavaba su fe, sino que la revitalizaba. Reconocer que hay diversas maneras de interpretar la figura de Jesús no implica abandonar las creencias cristianas, sino enriquecerlas a través de enfoques innovadores. La espiritualidad es un camino en constante evolución, y a lo largo del tiempo han surgido diferentes visiones sobre Jesús. Gibson sostiene que al indagar en estos conceptos, las personas pueden reconfigurar su búsqueda espiritual de manera significativa. En vez de aferrarse a dogmas estrechos, se pueden abrir a una conexión auténtica con lo divino, reconociendo que el viaje espiritual es singular y profundo. Descubre cómo la espiritualidad puede transformarse a través del entendimiento personal. En este viaje, no se trata solamente de sustituir una creencia por otra, sino de permitir que cada persona encuentre su propia verdad. Para Gibson, el legado más significativo de Jesucristo no radica únicamente en su sufrimiento, sino en la profunda transformación que provocó en sus seguidores. Su mensaje va más allá del dolor. Es una invitación a despertar internamente y a conectar con algo superior. Ampliar la mente hacia esta perspectiva puede destapar un entendimiento que ha permanecido oculto por siglos. Vamos a indagar cómo esta visión puede influenciar nuestra percepción de la fe actual y qué intenciones tiene Mel Gibson para difundir este conocimiento aún más. Su búsqueda por comprender la verdadera esencia de Jesucristo no fue solo una travesía personal, sino una oportunidad para renovar la manera en que muchos ven la espiritualidad. Gibson se percató de que la representación tradicional de Cristo, aunque valiosa, había sido restringida a lo largo de los años para mantener un control sobre la espiritualidad de las personas. Al investigar fuentes antiguas, enfoques místicos y tradiciones espirituales olvidadas, llegó a una conclusión reveladora. Jesús es más que un ser humano. Es la manifestación de un principio divino presente en todos nosotros. Este descubrimiento puede resultar desconcertante para quienes han sido condicionados a ver la espiritualidad de forma rígida, pero para aquellos que están dispuestos a explorar más a fondo, el hallazgo puede ser liberador. No se trata solo de una idea, sino de una transformación en la relación que tenemos con la fe. Si Cristo representa un estado de conciencia, entonces el camino hacia lo divino se encuentra en nuestro interior. Esto significa que no debemos buscar la salvación externamente, sino que debemos trabajar en nuestro propio despertar espiritual para manifestar este principio en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, la enseñanza de que el verdadero significado de Jesús radica en descubrir a Dios dentro de nosotros se refleja en diversas tradiciones espirituales y en las ideas de Carl Jung. Este enfoque, según Mel Gibson, no resta poder al mensaje de Cristo, sino que lo enriquece. Jesucristo no fue solo un mártir o un símbolo de sufrimiento. Su propósito era guiar a la humanidad hacia la iluminación y la transformación personal. A lo largo de los siglos, muchas instituciones han priorizado su dolor y sacrificio, ignorando el aspecto fundamental de su mensaje, el crecimiento interior. Así, muchas personas han aprendido a buscar lo divino fuera, sin darse cuenta de que esa conexión habita en lo más profundo de sus almas. La narrativa de Jesús trasciende lo que nos enseñaron en el pasado. No era simplemente un ser humano, sino un reflejo del potencial que todos poseemos para alcanzar una mayor conciencia.
Esto no implica despreciar la fe cristiana ni su significado, sino abrir la mente a la idea de que la espiritualidad es infinitamente más rica que cualquier creencia organizada. Si Mel Gibson ha llegado a esta importante conclusión tras años de profundización, tal vez sea hora de reevaluar la historia de Cristo con una perspectiva renovada, buscando lo que ha estado velado durante tanto tiempo. Si lo que hemos explorado ha resonado contigo, no te detengas aquí. El conocimiento es la puerta para descubrir la verdad, y existen muchos más caminos por recorrer en esta búsqueda. Te invito a que continúes esta travesía y desveles más secretos que pueden enriquecer tu mirada sobre la espiritualidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dar tu apoyo al video con un me gusta, ya que esto nos ayuda a alcanzar a más personas curiosas por estas verdades. Comparte tus pensamientos en los comentarios acerca de esta perspectiva sobre Jesucristo. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que existen secretos bien guardados? Si es así, no estás solo. Únete a la conversación y exploremos juntos estos misterios. En el mundo actual, donde la información está al alcance de un clic, a menudo nos encontramos con teorías que sugieren que hay verdades ocultas detrás de lo que se nos presenta. Desde eventos históricos hasta revelaciones científicas, hay una sensación persistente de que hay más de lo que se muestra. A medida que rasgamos las capas de la narrativa oficial, podemos descubrir relatos sorprendentes que podrían cambiar nuestra perspectiva. No permitas que te digan lo que debes pensar. Reflexiona, investiga y comparte tus opiniones, porque en este viaje de descubrimiento, cada voz cuenta. Desde una perspectiva interior, el mensaje de Jesucristo nos invita a mirar más allá de lo que hemos aprendido de forma convencional. No se trata únicamente de un conjunto de normas y dogmas que hay que acatar al pie de la letra, sino de un llamado a la transformación profunda. En cada uno de nosotros existe la capacidad de crecer espiritualmente, de hallar la luz interna y reflejarla en nuestras acciones diarias. Aunque a lo largo de la historia se han enfatizado los sufrimientos de Jesús, su mayor legado radica en la expansión de la conciencia y en el amor incondicional hacia los demás. No se puede negar el sacrificio que llevó a cabo, pero es igualmente importante reconocer la fortaleza de su mensaje de esperanza y redención. Si su crucifixión marcó un antes y un después, fue precisamente para recordarnos que la verdadera fe se construye sobre bases de humanidad y compasión. Hoy en día, la curiosidad de muchos se ve despertada por la posibilidad de que existan aspectos inexplorados o incomprendidos en los relatos tradicionales. La fe cristiana, como tantas otras, puede enriquecerse cuando nos atrevemos a indagar con el corazón abierto. En esta era de información, dejar de lado nuestros prejuicios y repensar antiguas creencias no solo fortalece la espiritualidad, sino que también nos impulsa a un nivel mayor de comprensión. El vínculo con lo divino, en última instancia, reside en el interior de cada ser humano. Jesús, con su testimonio y enseñanzas, parecía subrayar esta verdad una y otra vez. El reino de Dios está dentro de vosotros. Sin embargo, las interpretaciones y la tradición institucionalizada a menudo han desviado la atención hacia rituales externos, opacando la trascendencia del autodescubrimiento. Reconocer la presencia divina dentro de nosotros supone un cambio radical en la forma en que vivimos. Si Mel Gibson, tras su experiencia y estudio, ha llegado a entender estos matices, podríamos preguntarnos qué otro aspecto de la narrativa de Cristo hemos dejado pasar por alto. Más allá de películas y teorías, es valioso examinar la historia con mirada crítica, revisando manuscritos antiguos y escuchando voces que a lo largo del tiempo han compartido perspectivas distintas.
Quizá así descubramos elementos que anteriormente fueron invisibles. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. A lo largo de los siglos, ha habido grandes pensadores, místicos y filósofos que consideraron a Jesús como un modelo de evolución espiritual, más que como una figura meramente histórica o religiosa. Estos visionarios no negaban la fe cristiana, sino que la enriquecían con interpretaciones más amplias y simbólicas. Cada uno de sus aportes puede ampliar la forma en que comprendemos los pasajes bíblicos y los principios que rigen la existencia. Hoy vivimos en un mundo saturado de información, pero esto no siempre se traduce en entendimiento profundo. Es fácil caer en el engaño de los titulares llamativos o en las conclusiones apresuradas. Precisamente por ello, la invitación es a reflexionar, comparar fuentes y generar un criterio sólido. Si existen secretos bien guardados en la historia de Cristo o en cualquier otra tradición, es nuestra responsabilidad ser investigadores activos y cuidadosos. La búsqueda de la verdad no tiene por qué implicar un distanciamiento de la propia fe, al contrario, puede consolidarla y volverla más auténtica. En ese proceso es esencial compartir hallazgos y percepciones con respeto, comprendiendo que cada persona vive su espiritualidad de un modo único. El intercambio de ideas enriquece la comprensión de la naturaleza divina y de nuestra propia humanidad. La figura de Jesús sigue siendo inspiradora para millones de personas, no solo por lo que se narra en los textos sagrados, sino también por la profundidad de su mensaje universal. Su historia nos recuerda la importancia de la compasión, la humildad y la voluntad de un cambio real en nuestra manera de interactuar con el mundo. Cada vez que contemplamos su legado desde nuevas perspectivas, descubrimos que su misión sigue viva, instándonos a mirar más allá de lo evidente. Así, la invitación final es a continuar cuestionando y explorando, pues el camino espiritual se forja día a día, con cada experiencia y cada reflexión. Si sientes que en tu interior resuena esa sed de conocimiento, no la calles. Indaga, comparte, discute y mantén encendida la llama de la curiosidad. A fin de cuentas, si algo nos enseñó Jesús, es que la verdad, lejos de ser un concepto estático, es un viaje continuo hacia la comprensión y la transformación interior. Es posible que hayas visto el famoso filme de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pero tal vez no sepas los increíbles sucesos que ocurrieron detrás de cámaras. Incidentes como tormentas inesperadas, lesiones inexplicables y coincidencias que parecían sacadas de un guión sorprendieron a todos los presentes. ¿Acaso el enfoque espiritualmente intenso de la película atrajo verdaderas maldiciones o infortunios sobre quienes participaron en ella? Realmente el actor que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, enfrentó múltiples situaciones de riesgo de muerte durante el rodaje, o todo fue parte de una estrategia de marketing. Únete a mí mientras exploramos los asombrosos eventos ocurridos en el set que impactaron tanto al equipo como a los espectadores. Mel Gibson buscaba representar las últimas horas de Jesús con un nivel de autenticidad e intensidad pocas veces visto en el cine. Rodando en hebreo, latín y arameo, se logró crear un entorno tan vívido que transportaba al público al Jerusalén del siglo I. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, asumió la enorme responsabilidad de llevar a cabo esta visión, literalmente.
Durante una escena particularmente exigente en la que Caviezel cargaba una cruz pesada, tropezó y sufrió una dislocación de espalda. El grito de dolor que emitió no fue actuado. Fue una auténtica expresión de sufrimiento capturada en cámara. Además, Caviezel fue accidentalmente golpeado por una espada en una de las escenas más brutales, lo que le causó una lesión permanente. Este incidente sumó aún más realismo a la representación del sufrimiento de su personaje, consolidando la intensidad de la narrativa visual que Gibson quería ofrecer. Luego vino el día en que Caviezel fue azotado por una tormenta repentina mientras rodaba otra escena crítica. Muchos vieron esto como una señal divina, pero ¿fue Caviezel el único que enfrentó tales fenómenos durante el rodaje? Claramente no. Aunque el equipo técnico se centraba en su labor, no podían pasar por alto los peculiares incidentes que ocurrían a su alrededor. Varios miembros del equipo reportaron sentir presencias inusuales que les provocaban escalofríos. Además, hubo momentos cruciales en los que el equipo técnico y las cámaras dejaban de funcionar sin explicación alguna, lo que algunos interpretaron como la intervención de fuerzas ocultas. Sin embargo, lejos de desmotivarlos, estos misteriosos sucesos reforzaban su dedicación al proyecto. Tanto actores como técnicos creían que estaban participando en algo mucho más trascendental que una simple película. Gibson, por su parte, desestimó volver a abordar las acusaciones de antisemitismo y las críticas por la extrema violencia del filme, insistiendo en mantener la autenticidad de la producción. Decidió tomar el control, invirtiendo $30 millones de su propio bolsillo, después de que importantes estudios cuestionaran la viabilidad del proyecto. Jim Caviezel, seleccionado para interpretar a Jesús, también compartía este espíritu de convicción y sacrificio. Antes de aceptar el rol, Gibson le advirtió sobre las posibles repercusiones y el potencial daño a su carrera. Caviezel respondió con determinación: "Creo que debemos hacerlo, aunque sea difícil". Con esa firme declaración selló su destino. Desde su inicio, La Pasión de Cristo se configuró como una experiencia cinematográfica impregnada de fe, sacrificio y enigma, destinada a trascender la mera proyección en la pantalla. Cada jornada en el set era una batalla tanto espiritual como física. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el equipo y el elenco enfrentaron retos colosales, empujados por una devoción que excedía los estándares típicos del cine. Noches heladas y lluvias torrenciales se volvieron rutinarias, pero el verdadero desafío no residía en el clima adverso, sino en la carga emocional de los eventos históricos que estaban representando. Cada toma estaba impregnada de un significado trascendental y un velo de fenómenos inusuales que muchos consideraban demasiado oportunos para ser meras coincidencias. Es común tener esos momentos en los que cuestionamos nuestra fe y fortaleza, ¿no es así? En esos periodos críticos, ¿cómo reaccionamos? Buscamos un propósito más grande, algo que otorgue sentido verdadero a nuestra existencia. Eso fue precisamente lo que sucedió en el set de esta película. Una presencia misteriosa parecía orientar al equipo en un entorno donde cada escena era considerada un acto sagrado. Recordemos un día particularmente impactante. El clima, sereno durante toda la mañana, sufrió un cambio drástico mientras filmábamos en un bosque.
De repente, una intensa lluvia cayó a pocos metros del lugar de rodaje, justo después de que ráfagas de viento sacudieran las carpas de producción. Este incidente no solo mostró la fuerza imprevisible de la naturaleza, sino que también simbolizó las luchas internas y externas que el equipo enfrentaba diariamente, reforzando la noción de que estaban involucrados en algo extraordinariamente significativo. A pesar de ser impresionante, muchos interpretaron este incidente como un recordatorio del propósito más profundo del proyecto y una señal espiritual, en lugar de un mal presagio. Algunos miembros del elenco sintieron una conexión inexplicable con el drama que representaban, como si formaran parte de algo divino, más allá de la mera recreación de un evento histórico. Durante el rodaje, Claudia Geni, quien interpretó a la esposa de Pilatos, compartió haber tenido sueños vívidos sobre la vida de Jesús que no formaban parte del guión. Estos sueños, cargados de actos de sacrificio y fe, la hicieron cuestionar sus propias creencias. Más tarde, reveló que su participación en la película había alterado significativamente su visión sobre la espiritualidad. Las demandas físicas del rodaje también dejaron secuelas duraderas. En una escena particular, Risto Shapov, quien interpretó a Pilatos, debía golpear una mesa con gran fuerza, lo que resultó en una lesión en su brazo. A pesar del dolor, continuó, convencido de que cualquier sacrificio personal era insignificante en comparación con el mensaje que buscaban transmitir. Esta dedicación no era exclusiva de los actores principales, se extendía a todo el equipo técnico, unidos y motivados por un objetivo común. Esta experiencia compartida fortaleció la cohesión del grupo y profundizó su compromiso con el proyecto, transformando el set en un lugar de profunda reflexión y conexión espiritual. Realizar una película que trascendiera la narrativa simple para convertirse en una experiencia espiritual profundamente conmovedora era el objetivo de Mel Gibson. Él era plenamente consciente de las dificultades que enfrentaba el equipo, aunque éstas parecían fortalecer su vínculo emocional. Muchos en el set interpretaron este compromiso total como un tributo al personaje que representaban, convirtiendo cada obstáculo en una validación de la importancia trascendental de la película. El set de La Pasión de Cristo se transformó en un cruce entre lo extraordinario y lo cotidiano, dejando a todos asombrados. Un día, mientras el equipo se preparaba para una escena vital, el equipo de iluminación fallaba repetidamente a pesar de múltiples revisiones. Curiosamente, las luces se restablecieron después de que algunos miembros del equipo realizaran oraciones espontáneas, lo que llevó a especulaciones sobre la intervención de fuerzas superiores. Maya Morgenstern, que interpretó a María, estaba particularmente conmovida por su compromiso con el papel, especialmente durante la escena en que sostiene el cuerpo de Jesús. Por otro lado, el perfeccionismo de Mel Gibson a veces le causaba frustraciones, pero éstas eran rápidamente suplantadas por gestos de apoyo hacia su equipo. En una ocasión, Gibson notó que varios extras sufrían debido al frío extremo y tomó medidas para asegurar su bienestar, demostrando su compromiso no solo con la película, sino también con las personas que la hacían posible. Este enfoque holístico hacia la dirección reforzaba la atmósfera de unidad y propósito compartido en el set. Inmediatamente, Gibson ordenó la detención del rodaje. La producción se paralizó mientras se servía té caliente y se distribuían mantas. Para muchos, este acto fue más que una simple medida para mantener la producción en marcha. Fue una demostración de la preocupación genuina de Gibson por el bienestar de todos los participantes. Sin embargo, el verdadero enigma se presentó durante una escena con el público,
cuando varios extras reportaron haber visto a una persona desconocida, vestida con ropas claras, moviéndose entre ellos, alguien que no formaba parte del equipo. A pesar de numerosos intentos, esta figura misteriosa nunca fue identificada. Este incidente, como muchos otros durante el rodaje, reforzó la creencia en algo inexplicablemente sagrado que envolvía la producción de la película. Pero, ¿qué ocurrió cuando La Pasión de Cristo finalmente se estrenó en cines? ¿Fue recibida universalmente con entusiasmo? No exactamente. Cuando la película se lanzó, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo.